Soy Lorena del canal No Soy Sibila y hoy vengo con un nuevo vídeo de la serie de vídeos de Leyendo a Annie Ernaux o descubriendo autoras leyendo a Annie Ernaux, ¿no? Bueno, como yo ya os dije en los otros dos vídeos, este año quiero intentar leer toda la obra que tiene Annie Ernaux, toda la obra que me falta por leer. Ya hice un vídeo introductorio sobre ella y sobre su obra y luego pues hice un vídeo sobre los dos primeros libros que yo me leí, que fueron Los armarios vacíos, el primer libro que publicó, y La mujer helada, que fue el tercer libro que publicó. Y que juntos, para mí leerlos juntos, pues tenía sentido porque tienen una unidad estilística que es diferente a cómo escribir a Annie Ernaux a partir de después de este libro, ¿no? Y ahí es a donde vamos ahora, ¿no? Porque yo en este vídeo os voy a hablar sobre todo de estos dos libros. El lugar, que es el libro después de La mujer helada, es el libro en el que ella empieza a afianzar ese estilo autosociobiográfico, ese estilo analítico y tan que puede parecer frío en su escritura, y La vergüenza, que bueno, son los dos libros que están más exclusivamente dedicados a la figura de su padre. Entonces, bueno, os cuento. El lugar lo escribió en 1983, es el cuarto libro que escribió, aunque es el tercero que tenemos aquí, por orden cronológico, porque nos falta uno que está sin traducir. El segundo libro que ella escribió no está traducido al castellano todavía. Y bueno, en el lugar ella nos habla de la muerte de su padre y esa muerte que coincide es unos meses más tarde de que ella por fin, después de mucho tiempo, consiga sacarse las oposiciones a profesora, ¿no? Y bueno, relaciona estos dos hechos. Ahora os cuento un poco más. Y bueno, en este libro, con este libro ella empieza a consagrarse como una autora conocida en Francia, porque este libro tiene bastante relevancia, de hecho gana algún premio. Y bueno, luego tenemos La vergüenza, que lo escribió en 1997, que habla de un suceso de su infancia del que ella es testigo a los 12 años, que es que su padre, una noche, en medio de una discusión, intenta matar a su madre, ¿vale? Con un hacha. Entonces es un suceso muy traumático que ella no ha contado nunca antes. O sea, en ninguno de los libros que tenemos escritos antes que este, ella nos ha contado este episodio. Y es un episodio que además solo sucede una vez, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué quería también hablaros de estos dos libros juntos? Sobre todo porque son los dos libros que más tienen que ver con la figura de su padre, ¿no? Ya tiene diferentes temáticas. Bueno, tenemos su infancia, o sea, en general su infancia y adolescencia, el desclasamiento, etcétera, etcétera. Tenemos el de su matrimonio y la vida adulta, tenemos los dedicados a su padre, tenemos los dedicados a su madre y luego tenemos los dedicados a las relaciones amorosas, ¿no? Entonces estos son los dos más dedicados a la figura de su padre. Y a pesar de que la publicación de este es previa a esta, yo los he leído al revés. ¿Por qué? Porque estoy intentando leerlo en un orden más o menos cronológico. No de cómo los escribió, sino de cómo los sucesos suceden en su vida, ¿no? Entonces, esto es un suceso que le pasa a los 12 años y esto es cuando ya es mucho más adulta, está casada, esto es después de La mujer helada, y bueno, y consigue su plaza de profesora, ¿no? Entonces, por eso yo los he leído al revés. Y bueno, ahora os cuento un poquito más. Que bueno, por cierto, no lo he dicho, pero estos dos libros los he leído en lectura conjunta con mi amiga Andrea de A Books Place, que también está en proceso de obsesionarse con Annie Ernaux. Entonces, bueno, los hemos leído juntas y ha estado genial, la verdad, también poder compartirlo. Y bueno, pues os cuento, ¿no? Voy a empezar por La vergüenza, que es el primero que leí. Como os decía, La vergüenza nos narra este momento en el que su padre intenta, pues una noche de julio, su padre intenta matar a su madre, ¿no? Es una escena pues muy dura y muy, muy violenta, que se resuelve además de una manera, ¿no? Como que de repente parece que va a pasar algo y luego no pasa,
pero bueno, ahí está el intento, ¿no? Y luego nunca más se vuelve a hablar de eso, ¿no? Y este momento para Ernaud es el que da inicio a su sentimiento de vergüenza de clase. Porque ella piensa, desde ese instante, ella piensa que esto le ha sucedido por pertenecer a la clase a la que pertenece. Ella piensa que a las chicas del colegio privado donde ella va, estas cosas no les pasan, ¿no? Porque estas cosas son indicativos de clase, ¿no? Es lo que ella piensa, ¿no? Y entonces a partir de ahí ella se siente diferente a las demás y de repente empieza a ver todas esas cosas que le dan vergüenza de sí misma, de sus padres, de su entorno, de lo que le rodea, ¿no? Entonces es muy interesante, tiene un poco ese toque que también tienen los armarios vacíos, bueno, de este sentimiento de vergüenza y demás, pero aquí Annie Ernaux ya ha afianzado una escritura que es completamente diferente de la escritura de esos 3 primeros libros que os contaba. En esos 3 primeros libros tiene una escritura mucho más descarnada, mucho más oral, con más metáforas, con mucha más emoción, con mucho más odio, que a veces usa la repetición para ahondar en ciertas ideas, ¿no? Y ella, a partir de, como os digo, de la cuarta novela, que es El lugar, empieza a afianzar esta escritura que os contaba en el vídeo introductorio, ¿no? Que es esta escritura autosociobiográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que ella es una etnóloga de sí misma. Ella lo que busca con la escritura no es ni inventar, ni cubrir los huecos de la memoria, ni escribir desde la memoria misma, porque ella sabe que la memoria es algo, bueno, que cambia, es algo que falla, y que no siempre representa la verdad de lo que sucede, ¿no? Entonces ella lo que busca es, desde donde ella está ahora, volver a cómo pensaba esa chica de 12 años, en este caso, a cómo pensaba la Annie de 12 años, a qué sucedía a su alrededor, a cómo era su entorno, a qué noticias importantes sucedieron en aquel verano, ¿no? Cuál era su relación con el colegio, cuál era su relación con sus padres, cuál era su relación con la religión, qué lenguaje utilizaba, etcétera, etcétera. ¿Cuál era su relación con este sentimiento de vergüenza? O sea, lo que ella intenta es, desde el presente, hacer una investigación casi, pues eso, antropológica, para averiguar y para sacar a la luz cómo era la Annie Ernaux de los 12 años, la Annie Ernaux que vivió esto, y para intentar reconstruir ya no solo el hecho, lo que sucedió, porque claro, pues ella recuerda lo que recuerda, ¿no? Pero hay cosas que no se recuerdan, ¿no? Pues eso, para sacar a la luz la verdad de lo que sucedió y de cómo ella se sintió al respecto, ¿no? Y de lo que supuso esto para su vida. Entonces, lo que hace que es súper interesante es que de repente, pues el libro empieza contándote, bueno, de hecho el libro empieza así, que es, o sea, a mí la escritura de Ernaux me parece increíble. Empieza literalmente: mi padre intentó matar a mi madre un domingo de junio. Fue a primera hora de la tarde. Empieza así. Y una página más tarde te dice: aquello ocurrió el 15 de junio de 1952, la primera fecha concreta de mi infancia. Hasta entonces el tiempo solo había consistido en un deslizarse de días y de fechas escritas en la pizarra y en los cuadernos. Es que aquí ya te está diciendo que cómo va a tratar este suceso, ¿no? Entonces ella empieza con esto y ¿qué hace a continuación? Que es también lo que hace en el lugar, ¿no? Es esta escritura que ella tiene, te presenta el hecho. En este caso es mi padre intentó matar a mi madre. En este otro caso es mi padre se muere, ¿no? Mi padre se muere, estamos ahí, se muere. Y a partir de ahí vuelve a ese lugar y lo que hace aquí es, de repente, empieza a analizar unas fotos que tiene de ella, ¿no? Unas fotos que tiene de aquel verano. Cómo ella iba vestida, cómo eran sus padres, qué actitudes tenía. Empieza a analizar qué era lo que pasaba en el colegio, qué era
pues imaginaos, ¿cuáles eran las asignaturas que daban, ¿no? ¿Cuáles eran los valores que se estaban trabajando en el colegio en ese momento? ¿Qué noticias fueron importantes en ese verano? Eso, cómo se relacionaba ella con las cosas. Entonces, es una labor, pues eso, casi iba a decir antropológica o arqueológica casi, ¿no? De ir a buscar la verdad en esos hechos, ¿no? A mí es que me encanta esa capacidad que tiene Erno de ir, te entra desde un lugar que es sentimental, ¿no? Porque en todos los casos es como, ha pasado esto, se ha muerto mi padre intentó matar a mi madre tiene Alzheimer, mi madre se muere, o sea, empieza con esos hechos que son como puro sentimiento, ¿no? Y puro, pues bueno, dolor y muchas cosas, y después vira y a, se pone las gafitas de investigadora y entonces se pone a analizar cosas desde fuera, ¿no? Y te hace toda la construcción de ese contexto y al final te lo cierra con un, bueno, es que además lo hace siempre, ¿no? Al final del texto lo cierra con un texto que tiene más que ver con esa parte más sentimental del principio, ¿no? O sea, al final del texto ella se permite volver al sentimiento de alguna manera después de haber analizado fríamente qué es lo que le sucedió y cómo era todo el contexto. Entonces, al final del texto ella se permite desde lo sentimental o desde otro lugar, sobre todo desde la Annie del presente, que es la diferencia, se permite desde la Annie del presente narrar desde otro lugar, ¿no? Y entonces te dice, mi vergüenza de clase empezó ahí, ¿no? O sea, a mí me parece increíble. Y bueno, el lugar es lo mismo, solamente que hablando de otro suceso, ¿no? Que es, pues mi padre se muere pues casi de repente, ¿no? Estoy visitando a mis padres en el bar colmado, en Iftot, y pues mi padre pues empieza a estar mal, no sé qué, y a los 2 o 3 días se muere. Entonces, todo lo que sucede, la madre no puede cerrar el bar porque no puede perder clientes. Bueno, te cuenta todo el proceso de pues, la muerte y de cómo lo gestionan, ¿no? Y tras esa primera parte en la que te introduce qué es lo que te quiere hablar, ¿no? Se vuelve la Ania analítica y se va a contarnos toda la infancia, toda la vida de su padre, ¿no? Cómo fue su infancia, quiénes eran sus padres, cómo fue su infancia, su adolescencia, su etapa adulta, las cosas que iban pasando alrededor, cómo se iba relacionando con las cosas, cómo se iba relacionando con la cultura, porque aquí otra cosa importante, que además empieza el libro así, ¿no? Es como que ella, bueno, su padre se muere y ella en la cartera, revisando, pues limpiando, revisando los objetos, encuentra el recorte de periódico donde dice que ella ha aprobado la oposición, ¿no? Que es como para ella, bueno, y para sus padres también, es como la demostración de que ha podido saltar de clase, ¿no? De que no va a tener que trabajar en un bar tienda, de que no va a tener que trabajar en una fábrica, ¿no? Y ya ha conseguido, a través de los estudios, saltar de clase, ¿no? Entonces ella, al encontrar este recorte de periódico en la cartera de su padre, pues se da cuenta, ¿no? De que ese supuesto desinterés que tiene su padre hacia las cosas de la cultura o hacia, bueno, esa relación que se fue distanciando, ¿no? Pues bueno, pues no era del todo así, ¿no? Entonces ella empieza desde ahí y te va después a mirarte la vida de su padre con lupa, ¿no? Te cuenta toda la vida de su padre, eso, su relación con la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, como siempre hace, lo recoge, vuelve a la Annie del presente y reflexiona sobre ello, ¿no? No sé, a mí la verdad es que me han gustado bastante. Además, lo que tiene Erno es que con cada libro te abre un hilillo hacia otro de sus libros, ¿no? Cuanto más la leo, más voy entendiendo eso que decían en Punzadas, en el podcast de Punzadas, de que su obra es una obra de vida, pero que está escrita en fragmentos, ¿no? Y cada libro te lleva a otro. Y una vez que entras, no puedes parar, ¿no? Es como, quiero saber cómo continúa, ¿no? Por dónde va. Quiero leer los libros sobre su madre, quiero saber este hilillo que ha tirado por aquí,
hacia dónde va en el otro libro, ¿no? Entonces, me han parecido súper interesantes estos dos libros. Como os digo, creo que están muy bien leerlos juntos, porque tienen esa relación del tema que es su padre. Y luego, estos dos libros en concreto, es verdad que ella en otros libros que he leído también habla de su escritura, pero bueno, en estos dos libros en concreto me ha parecido muy interesante porque hay trozos en los que se pueden leer casi como un tratado de la escritura de Ernaud. O sea, ella a lo largo de los dos textos te va contando cómo va a ser su escritura. O sea, además ella escribe de esta forma tan analítica, ella te escribe, es muy interesante, ¿no? Porque tiene esta parte de escribe desde el presente, luego se va al pasado y cuando está escribiendo desde el pasado, como una investigadora casi ajena, a veces aparecen paréntesis, y en esos paréntesis es la Annie del presente la que está diciendo algo, ¿no? La que está anotando algo a esa mirada del pasado, ¿no? Entonces, para introducirte la escritura del presente, te introduce unos paréntesis para que tú sepas que es una cosa diferente, ¿no? Entonces está muy interesante y es muy interesante como ella aquí, como os digo, va dando pistas. Vamos, no es que vaya dando pistas, es que va haciendo explícito su proceso de escritura y por qué toma ciertas decisiones y qué es lo que quiere hacer con la escritura. Entonces os voy a leer unos trozos porque me parecen súper claves, de la escritura de Ernaud, de esta escritura autosociobiográfica, y me parece muy interesante que ella lo vaya contando a lo largo de sus libros, ¿no? Entonces, una de las cosas que dice, que esto es súper importante porque es la perspectiva que ella toma, para narrar este relato, ¿no? Y dice: lo que quiero es encontrar las palabras con las que yo pensaba en mí misma y en el mundo que me rodeaba. Decir qué era lo normal y lo inadmisible para mí e incluso lo impensable. Pero la mujer que soy en 1995 es incapaz de penetrar en aquella niña de 1952. No existe una auténtica memoria de uno mismo. El único modo seguro de comprender mi realidad de entonces es investigar las leyes y los ritos, las creencias y los valores que definían los distintos medios en los que yo me hallaba atrapada y que dirigían, sin que yo percibiera sus contradicciones, mi vida. Sacar a la luz los diferentes lenguajes que me constituían. Servirme de aquellas palabras, algunas de las cuales todavía ejercen cierta influencia sobre mí, para descomponer y construir de nuevo el texto del mundo en el que tuve 12 años y creí volverme loca. Esto era súper clave y esto que os voy a leer es lo más clave porque lo explicita de una manera, o sea, te lo dice así, vamos, dice: no deseo escribir ningún relato, pues eso significaría crear una realidad en lugar de buscarla. Y tampoco quiero limitarme a reunir y transcribir las imágenes que conservo en la memoria, sino tratarlas como documentos que se aclararán los unos a los otros al estudiarlos desde diferentes ángulos. Ser, en pocas palabras, etnóloga de mí misma. Quizá no sea necesario que anote todo esto, pero no puedo empezar a escribir de verdad si antes no intento ver claro las condiciones de mi escritura. Tal cual, o sea, lo dice tal cual y además te dice eso, ¿no? No puedo empezar a escribir de verdad si antes no intento ver claro las condiciones de mi escritura. Y eso es lo que hace en los libros Annie Ernaux. Es que es tal cual esto. Y luego tiene otra cosa, que es el tema del lenguaje, que se habla mucho sobre el lenguaje que ella usa, cómo es un lenguaje llano, y ella aquí lo explica súper bien, ¿no? Y dice: creo que siempre intento escribir en esa lengua material de entonces, y no utilizar unas palabras y una sintaxis que nunca se me hubieran ocurrido en aquella época. Nunca conoceré el encanto de las metáforas, el júbilo del estilo. Y esto también lo dice aquí de otra manera, que es súper clave, que son las dos claves de la escritura de Ernaux: el lenguaje llano y la escritura autosociobiográfica. Entonces voy a buscarlo, porque bueno, en ella aquí dice que cuando se pone a intentar escribir una novela sobre su padre, se da cuenta de que es imposible, ¿no? Es imposible escribirla. Porque dice: empecé una novela en la que él era el protagonista, sensación de asco a mitad de la narración. Y continúa: poco después me doy cuenta de que la novela es imposible. Para contar una vida sometida por la necesidad no tengo derecho a tomar de entrada partido por el arte, ni a intentar hacer algo apasionante, conmovedor. Reuniré las palabras, los gestos, los gustos de mi padre, los hechos importantes en su vida,
todas las señales objetivas de una existencia que yo también compartí. Nada de poesía del recuerdo, nada de alegre regocijo. Escribir de una forma llana es lo que me resulta natural, es como les escribía en otro tiempo a mis padres para contarles las noticias más importantes. Y estas dos cosas que aparecen en estos dos libros, son las claves de la escritura de Ernaux a partir del lugar que es la escritura que la ha definido como la escritora que es hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el tercer vídeo de esta serie de leyendo a Annie Ernaux, ¿no? Os iré contando según vaya leyendo y cuando termine todo, pues probablemente haga un vídeo recapitulando y una vez leído todo, pues repensando cuál es la mejor manera de leerla, si lo que yo digo en el vídeo introductorio tiene sentido o, bueno, las cosas que yo he ido aprendiendo, ¿no? Me he leído otro par de libros de ella, tengo otro en camino, pero bueno, ya os iré contando porque estos vídeos los voy a hacer, los voy a unir temáticamente o con los libros que yo creo que tiene más sentido juntar, ¿no? Entonces, pues bueno, ya os iré contando. Y nada, contadme si habéis leído a Annie Ernaux, si habéis leído alguno de estos libros, qué os parece su estilo, qué os parece esta diferencia que hay entre el estilo de sus primeros libros y esta escritura autosociobiográfica a partir del cuarto libro que escribe, porque realmente es un choque muy evidente la diferencia que hay entre una cosa y otra. Y bueno, pues contadme lo que os apetezca, ¿no? Y nada, pues esto es todo. Nos vemos pronto en un próximo vídeo. Espero que tengáis muy buena semana. Os mando un besazo enorme. ¡Mua!